Hola, hola. El día de hoy presentaré un análisis detallado de un artículo titulado Plomo en dulces consumidos y niveles de plomo en sangre de niños que viven en la Ciudad de México. Este estudio aborda un problema de salud pública crítico y la exposición al plomo en la población infantil, una población específicamente vulnerable a los efectos de este metal pesado. Para organizar nuestra presentación, dividiremos el análisis en 4 partes clave. Primero, estableceremos el contexto del problema, discutiendo por qué el plomo es un riesgo para la salud de México. Segundo, detallaremos la metodología del estudio, a quienes estudiaron y cómo lo hicieron. Y tercero, presentaremos los resultados más importantes y al final discutiremos las implicaciones de estos hallazgos y las conclusiones del estudio. Para empezar, es fundamental entender por qué el plomo es tan peligroso, especialmente para los niños. Y bueno, el plomo es un neurotóxico reconocido. Los niños son una población de alto riesgo por varias razones. Primero, su cerebro y sistema nervioso están en pleno desarrollo. Segundo, metabólicamente un niño puede absorber hasta el 50% del plomo que ingiere, en comparación con solo el 10% en los adultos. Y pues la evidencia científica es clara. Incluso niveles muy bajos de plomo en sangre pueden causar daño irreversible en el neurodesarrollo y la función intelectual. Y pues por lo tanto cualquier fuente de exposición es motivo de una gran preocupación. En el contexto específico de México, la exposición al plomo lamentablemente sigue siendo un problema de salud muy significativo. Históricamente, las fuentes más conocidas incluyen el uso de la alfarería con vidriado de plomo para cocinar o almacenar alimentos. Sin embargo, los dulces mexicanos también han sido identificados como una fuente de exposición. Esto porque durante las décadas de los 90 y los 2000 se reportaron repentinamente altas concentraciones de plomo en dulces provenientes de México. Esto es particularmente relevante cuando consideramos que más del 30% de los niños mexicanos de entre 1 y 4 años empiezan a consumir dulces todos los días, principalmente fuente sospechosa en estos dulces ha sido el polvo de chile utilizado en su producción. Y bueno, pues esto es muy fácil de obtener. Los niños muy chiquitos salen de las escuelas y afuera hay un ambiente obesogénico muy grande en donde personas venden frituras, dulces, etcétera, etcétera, y pues a todo eso le ponen eh, pues chile en polvo. Conocimiento y regulación. A pesar de este historial, los autores identificaron una brecha importante en la investigación. No había estudios previos que conectaran directamente el consumo reportado de dulces específicos con los niveles de plomo en sangre de los niños en la Ciudad de México. Además, existe una disparidad regulatoria
mientras que en Estados Unidos la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, estableció un límite estricto de 0.1 partes por millón de plomo en dulces. En México, al momento de realizarse ese estudio, no existían regulaciones oficiales específicas para el contenido de plomo de estos productos. Y a su vez, pues, como no había una tal moderación, sobrepasaban el límite. Pasemos ahora a la metodología. ¿Cómo hicieron esta investigación? El estudio reclutó a una submuestra de 171 niños con edades comprendidas entre los 2 y los 6 años. Estos niños ya formaban parte de un estudio que de corte más grande de la Ciudad de México, conocido como el proyecto de Element. Y bueno, los datos y muestras para este análisis en particular se recolectaron entre junio del 2006 y julio del 2007. Con todo este contexto, el objetivo principal de este estudio fue muy claro. Los investigadores buscaron evaluar la existencia de una asociación estadísticamente significativa entre el consumo reciente de dulces que fueron analizados para detectar plomo y los niveles de plomo en sangre de los niños que participaron en el estudio de la Ciudad de México. Para la recolección de datos, bueno, este es el primer paso, que fue cuantificar la exposición. Los investigadores entrevistaron a los ciudadanos, a los cuidadores básicamente de los niños, y les preguntaron sobre la frecuencia y cantidad de dulces que los niños habían consumido durante la semana anterior. Y pues bueno, a partir de esa información identificaron cuáles eran las marcas de dulces reportadas con mayor frecuencia. Luego usaron estos datos para calcular una estimación de la ingesta semanal total de plomo para cada niño, basándose en los dulces que consumieron. Paralelamente, los investigadores fueron a las tiendas y compraron muestras de los dulces que los padres reportaron con más frecuencia. Analizaron un total de 138 muestras que cubrían 44 marcas de dulces diferentes. Para medir el plomo utilizaron una técnica de laboratorio muy sensible y precisa llamada espectrometría de masas o ICP-MS. El objetivo era ver cuántos de estos dulces superaban el límite permitido por la FDA de 0.1 partes por millón. El tercer componente crucial fue medir los niveles de plomo en los propios niños. A cada uno de los 171 participantes se le tomó una muestra de grasa capilar, generalmente con un pequeño pinchazo en el dedito, y utilizaron un equipo portátil llamado LetCare, que emplea una técnica conocida como voltaperometría de disolución anódica para medir la concentración de plomo. Es importante notar que el límite de referencia en Estados Unidos
es de 5 microgramos por decilitro, mientras que por otra parte la norma mexicana vigente en este momento establecía un límite de 10 microgramos por decilitro. Y bueno, para el análisis estadístico, finalmente, para conectar los puntos, los investigadores utilizaron modelos estadísticos. No solo querían ver si había una conexión, sino que también asegurarse de que esa conexión fuera específica de los dulces. Y bueno, para ello ajustaron su modelo por otras variables que podrían influir en los niveles de plomo de un niño. A estas se les llama variables de confusión. Estas incluyeron factores como por ejemplo la edad y el sexo del niño. Si la familia usaba alfarería vidriada con plomo, la educación de la madre e incluso si el niño tenía el hábito de chupar la envoltura del dulcecito. Y bueno, dentro de los hallazgos, ¿qué encontraron? Pues vayamos a los resultados. Primero, el análisis de los dulces. La mayoría de los dulces afortunadamente estaban por debajo del límite de la FDA. Sin embargo, el 4% de todas las muestras analizadas, es decir, 6 de 138, sí tenían concentraciones de plomo por encima del límite de 0.1. 0.1 partes por millón. Y bueno, aunque el 4% puede sonar bajo, esto representaba el 12% de todas las marcas de dulces que analizaron. Y pues las concentraciones de estos dulces contaminados pues variaron desde 0.13 hasta 0.70 partes por millón. Y estas últimas cifras siendo 7 veces el límite permitidos. Segundo, ¿qué encontraron en la sangre de los niños? La mediana de los niveles de plomo en sangre fue de 4.5 microgramos por decilitro. Es fundamental poner este número en contexto porque está justo por debajo del límite de referencia de 5 establecido en Estados Unidos y muy por debajo del límite mexicano de 10. Sin embargo, el rango fue muy amplio, con niños que tenían niveles indetectables hasta un niño con un nivel muy preocupante de 24.5 microgramos por decilitro. En cuanto a la ingesta establecida por dulces, la mediana fue de 0.27 microgramos de plomo por semana. Y bueno, este es el resultado central del estudio. ¿Lograron conectar el consumo de dulces con el plomo en la sangre? La respuesta es que sí. Después de ajustar por todas las demás fuentes de exposición, el estudio encontró una asociación estadísticamente significativa, especialmente por cada microgramo adicional de plomo que un niño ingería por semana a través de los dulces. Pues sus niveles de plomo en sangre aumentaban en un 3%. Y pues este hallazgo, aunque
modesto demuestra que el consumo de dulces sí contribuye directamente a la carga corporal total del plomo en estos niños. Y pues bien, pasemos a la discusión. ¿Qué significan estos resultados? Por un lado, es una buena noticia que la gran mayoría de los dulces, el 96% estuvieron por debajo del límite de la FDA. Sin embargo, el hecho de que se encontrara plomo por encima del límite en el 4% de las muestras y que esto afectaran al 12% de las marcas es completamente inaceptable desde una perspectiva de salud pública. La asociación del 3% puede parecer modesta, pero es muy significativa porque demuestra que los dulces son una vía de exposición real y mediable. Y la acumulación fundamental es que el plomo no debería estar presente en absoluto en productos de consumo y mucho menos en dulces que los niños consumen con frecuencia, si no es que diario. Por otro lado, es importante en todo análisis científico reconocer las limitaciones del estudio. Los propios autores señalan una. Ellos no analizaron el dulce exacto que el niño se comió esa semana, sino que más bien analizaron una muestra de la misma marca comprada de una tienda poco después. Es posible que la concentración de plomo varíe en un lote a otro. Además, la cantidad de dulces consumidos se basó en el recuerdo del cuidador, o sea, de sus padres, de sus tutores, lo que podría tener pues imprecisiones. Finalmente, este es un estudio transversal que toma básicamente que toma una foto en un momento dado, ¿no? Y pues esto es excelente para mostrar asociaciones, pero no puede probar una casualidad directa. Aunque en el caso del plomo, pues la relación biológica está más que establecida. Y bueno, llegamos a las conclusiones clave de este artículo, que básicamente son dos. Primero, pues a pesar de que la mayoría de los dulces estaban por debajo de los límites internacionales, el estudio sí detectó concentraciones altas de plomo en el 4% de las muestras y en el 12% de las marcas de dulces analizados. Y segundo, el consumo de estos dulces mostró una asociación modesta, pero estadísticamente significativa, con un incremento en los niveles de plomo en la sangre de los niños, principalmente los más pequeños, y pues que viven en la Ciudad de México. El artículo no solo se queda en los datos, termina con un fuerte llamado de atención y a la acción que reitera que el plomo, debido a sus efectos devastadores y permanentes en el neurodesarrollo, simplemente no debería encontrarse en ningún producto destinado al consumo infantil. Los autores concluyen que esta evidencia debe ser utilizada precisamente para ejercer presión tanto sobre las compañías fabricantes para que mejoren sus controles de calidad, como sobre el gobierno también para que implemente y vigile
pues el cumplimiento de las leyes más estrictas para proteger la salud de las nuevas generaciones y de los niños, que está afectando muchísimo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.